¿Cómo le gustaría a usted que sus papás en un momento le dijeran: ¿y cuáles son sus hijos? Son estos, y este no es mi hijo? Muy doloroso, ¿no? Así que David vivió una niñez difícil, una adolescencia, si es que le podemos llamar así, difícil. Pero en esas situaciones difíciles, hermanos amados, conoció al Dios de las oportunidades. Conoció en la soledad de sus vigilias al Dios vivo, como después le va a llamar, delante de un tremendo gigante. Él tuvo la experiencia que no tuvieron sus hermanos. Porque si alguno de ellos, el mayor, Eliab, cuando el gigantón se puso delante de los ejércitos de Israel, hubiera creído en el mismo Dios de David, él hubiera ido a pelear. ¿Usted sabe que Saúl era gigantón también? ¿No era grande Saúl? ¿Eh? Si dice que le sacaba a todos los de Israel una cabeza. Vos, Marco, me sacas una cabeza. Vení rapidito porque vamos a ver si es cierto. Y le voy a llamar Saúl. Por amor no le digo Goliat. Me saca una cabeza. Va, vení, José. Va, que no me voy a pelear con vos. Me saca una cabeza. Saúl. Así era Saúl y tenía miedo. Claro, el gigantón Goliat medía 3 metros, hermano. 1 metro más. ¿Cuánto medís, José? 1,05 más que la altura de José. ¿Se imagina usted? Y con casco y con toda la armadura y con todas las cosas que ahí dice, era para dar miedo. Pero David, hermano amado, había tenido experiencias tan tremendas peleando con leones y osos. Mire, yo no sé, pero los teólogos probablemente, como siempre, todo lo deshacen los teólogos. Que me perdonen los teólogos. Pero ¿sabe que dicen los teólogos que en Israel nunca hubo leones? Dice que nunca hubo osos, que no es tierra de osos ni de leones. Entonces dicen, esa es una mentira, es una exageración del autor. Así dicen ellos. Yo no sé si tienen razón o no tienen razón. Lo cierto es que yo le creo a la Biblia. ¿Usted le cree a la Biblia? Si dice que habían leones, pues habían leones, hermano. Yo no sé si eran espíritus concretizados. Yo no sé qué eran, pero lo cierto es que él tuvo experiencias. Y usted se imagina haber sido algo bajo David, ¿verdad? No era muy alto. Era rubio. ¿Sabe por qué me llama la atención que era rubio? En todas las características de los hermanos no dice de ninguno que era rubio. Por eso sospecho que algo pasó por ahí. Y por eso no lo quería ahí. Pero de ojos hermosos. Así dice la Biblia. Y David estaba realmente preparado por Dios en lo secreto. Cuando era pastor de ovejas, él aprendió a pelear con leones y osos y les quitaba de la boca la presa. ¿Usted se imagina quitarle de la boca a un león o un oso la presa? ¿Qué fuerza sobrenatural tenía ese hombre? Vamos a ver aquí. Si usted me acompaña, Samuel en el verso 11, capítulo 16 dice: y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Como estaba Samuel ahí, que Samuel era vidente, era profeta. No le pudo decir que no, si no le dice que no.
Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y cuando le vio entrar era rubio. Hermanas que aún no se han casado, ¿les gustaría uno así? Ay Dios, hasta para eso son tímidas ustedes. Pues, de ojos hermosos, bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Ahora yo quiero regresar. ¿Por qué Samuel se equivocó 7 veces? Los ministros de Dios nos podemos equivocar más de una vez. Porque dice el verso 7: no mires a su apariencia. ¿Usted se ha dado cuenta que si nosotros somos sinceros, generalmente vemos a la apariencia? Yo cada vez que hablo con jóvenes y señoritas, tengo un dicho. Porque ya sé que esos jóvenes y esas señoritas lo que andan buscando es ellas a su príncipe azul y ellos a su princesa, a su Barbie. Usted sabe que desde que las niñas juegan con Barbies, quieren ser Barbies. Es una administración al final, que yo creo que si usted le compra su Barbie a su bebé, cuando le compres a Zoe Barbies, dile: mira mi hija, esas medidas son irreales. Son irreales, ¿o no? Haga la proporción antropomórfica de una Barbie y se va a dar cuenta que no son reales. Hay que hacer operaciones para eso. Entonces, explíquele por qué va a querer ser Barbie. Pero lo más tremendo es que los patojos ni son Ken y quieren Barbies. Que se miren primero en el espejo. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces yo le digo a los jóvenes: Dios no te va a dar lo que tú quieres, te va a dar lo que tú necesitas. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Porque si andas buscando lo que tú quieres, te vas a quedar para vestir santos. No llegan. Porque lo que tú quieres generalmente es una ilusión. Amén. Porque después de 15, 20 años, pura ilusión. ¿Qué dice usted? Ah, no, hermano, yo la mando a reparar. Pero tú no te reparas. Amén, dicen los hermanos. Parece que este tema es de estética, les está interesando mucho a ustedes. ¿Pero por qué salió? Porque estamos acostumbrados a un sistema de apariencias. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se vestirá el hermano tal? ¿Cómo se vestirá la jovencita tal? ¿Por qué cree usted que los patojos les gustan tanto las marcas? Y con eso le hacen el dinero a los diseñadores. Por la apariencia. Ahora mire pues, ni a lo alto de su estatura, así que no era muy alto, era normal como yo. Porque lo he desechado, dice. En el caso de Eliab, pues Dios ve un principio no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Al final, al Señor no le interesa mucho cómo vienes vestido. Claro, si vienes indecente, pues de alguna manera a eso le desagrada, lo dice en su palabra, pero Él está viendo tu corazón siempre. ¿Cómo viene tu corazón? Por eso yo quisiera como pastor tener ojos de rayos X. Por lo menos don de ciencia, para ver cómo viene tu corazón. Yo esperaría que los directores de alabanza tuvieran ojos también, para ver cómo viene el pueblo. Amén. En cada función que hacemos dentro del culto a Dios deberíamos de tener discernimiento para saber qué necesita el pueblo.
Prestarle un ratito los ojos al Señor, ¿no es cierto? Porque Él mira el corazón. ¿Cuántos saben que la religión hace fariseos? Pero la relación con Dios nos hace verdaderos hijos de Dios. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor si se lo quiere dar. Dios le había dado a David muchas oportunidades. Usted no puede pensar que el león o los leones se lo hubieran podido comer, o los osos lo hubieran podido destruir. De cuántas cosas Dios lo libró y le dio oportunidades en su vida a un joven que seguramente pensaba que tenía grandes problemas con su familia y no había oportunidades para él. Venía de Belén, una aldea pequeña entre todas las aldeas de Israel, hermano. Jamás imaginó David que él iba a reproducir en su vida aspectos del Mesías. Por eso le llaman los judíos al Mesías que están esperando, le llaman el Ben David, el hijo de David. Todavía están esperando al hijo de David, y el hijo de David ya vino hace 2000 años. Solo que vino primero como Ben José, como el hijo de José. Vino sufriente, pero va a venir. ¿Cuántos saben que va a venir nuevamente? Aleluya. Por cierto, no es la venida que esperamos nosotros, la Epifanía, donde viene con caballo blanco a implantar el reino, porque yo espero al esposo. ¿Usted también está esperando al esposo? Bueno, hay que prepararse, aleluya, para estar bien cuando nosotros le podamos recibir. Pero cuando le dijeron, úngele porque este es. Hermano amado, qué importante es estar uno claro que el Señor lo ha llamado a uno a una función, cual esta sea. Porque cuando Dios dice, este es, todo camina. Mire lo que dice el verso 3. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Usted sabe que esa frase en medio de sus hermanos también se la dijeron a Cristo en Hebreos. Lo ungiste con óleo de alegría más que a sus hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Y dice, y el Espíritu del Señor, qué oportunidad más maravillosa la que tuvo David, vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Usted nota cómo a través de la unción el Señor preparó a David para lo que iba a hacer con él, aunque iban a pasar muchos años de sufrimiento todavía, de persecución, pero el Espíritu de el Señor vino poderosamente sobre David. Hermanos amados, el Dios de las oportunidades quiere ungirnos. Por eso envió al Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Sabe que yo sospecho que muchos de nosotros se nos terminó el aceite? Aló. Como al carro se le termina la gasolina. Las unciones no se miran. Aló. Porque hermano, con unción ya la hicimos, hermano. Ya la hicimos. Yo les dije a ustedes que es necesario subir al monte, ¿verdad? Ojalá que verdaderamente nosotros tomemos eso como una instrucción importante para nuestras vidas, porque en el monte van a haber unciones. Unciones tan poderosas, hermano, que se va a empezar a notar. Vamos a caminar en lo que hacemos, hermano, con un Espíritu de Dios poderoso sobre nosotros, y el Señor nos va a usar. Amén. Esa unción nos va a hacer olvidar el calor que cada vez está más fuerte. Pero le digo, yo estoy con saco y aquí es más caliente, está más bajo. ¿Por qué no se ponen de pie todos, hermano? Estírense, por favor.
Despabilense. Si necesitan seguir oyendo el mensaje de pie, háganlo. Pero haga algo para que no se duerma, porque de repente me duermo yo con ustedes. Ok, puede sentarse. Gloria a Dios. Unción para ser rey, porque la unción que traía Samuel era para ser rey, solo que no lo pusieron de rey inmediatamente. Muchos aquí tienen un llamado hace muchos años y todavía no lo han visto cumplido, porque pueden ser como las unciones de David, como esta unción que pasó años antes de que esto se cumpliera. Miren, en el momento que el Espíritu del Señor vino sobre David, el Espíritu se fue de Saúl. Interesante, ¿verdad? ¿Lo lee ahí? Verso 14, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Vino poderosamente sobre David, pero se apartó de Saúl. Y en lugar de eso le ministraron un espíritu malo de parte del Señor que lo atormentaba. Aquí viene una enseñanza bien interesante para los que ministran en la alabanza. Fíjese que en ese tiempo los siervos de Saúl dice que le dijeron, sabían más los siervos que el mismo Saúl qué estaba pasando, porque ellos interpretaron que era un espíritu malo de parte de Jehová. Y entonces dice, busquen un hombre que sepa tocar el arpa o la lira. Parece que la lira era como la tatarabuela de las guitarras, ¿verdad que sí? Pero en contexto eso es un tañedor. Los tañedores son personas especiales que hacen descender la presencia del Señor sin mucho esfuerzo. Amén. Y los siervos de Saúl en ese tiempo tenían esa revelación. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él, esa persona, tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Qué interesante, ¿verdad? No es solamente tocar instrumentos, hermanos, y hacerlo bien. Es que el Espíritu del Señor use a esa persona, amén, para ministrar, no de él, sino de parte del Señor, y tiene el poder de echar fuera espíritus. Veremos aquí una alabanza que eche fuera espíritus. Yo espero, porque a mí me gusta, hermano, que las cosas el Señor las haga. Y no sé si la va a hacer con muchos músicos o con pocos, no lo sé. A veces tengo aquí 10 músicos y a veces no tengo muchos. Aló. Pero lo cierto es que dice, y respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí he visto un hijo de Isaí. Ya se había hecho famoso él por lo siguiente: el de Belén, como quien dice, el del jute, que sabe tocar. Pero este saber tocar, muchos lo han interpretado como técnica nada más. Y para técnica tendríamos que contratar a los mejores guitarristas, bateristas del mundo. Cosa que están haciendo hoy. Usted sabe que muchas de las producciones de los grandes artistas cristianos se contrata a músicos hasta inconversos, solo porque saben tocar bien. Y nosotros levantando las manos, aleluya. ¿Y qué si el baterista más perdido que el hijo de la Llorona? Pero volvamos al texto mejor, porque ya me está viendo raro usted. Pero no solamente sabe tocar, es poderoso y valiente. Un hombre de guerra. Momento, pueblo. ¿Cómo que de guerra? ¿Cuándo había peleado? ¿Cuándo había peleado? ¿Verdad que no había peleado?
¿O sí había peleado? No, él empieza a pelear después de que mata a Goliat. Si uno lee despacio, ¿sí o no? Hermanos amados, están aquí. No había peleado, ¿verdad? ¿Y entonces por qué le dicen hombre de guerra? Como que había cierta fama que se había, porque había peleado y era valiente, aunque no había enfrentado ejércitos. Prudente en su hablar. ¿Cuántos aquí reconocemos que a veces somos imprudentes para hablar? Levante bien la mano, quiero verlos. A veces somos imprudentes para hablar, ¿verdad? David era prudente. Hombre bien parecido, aleluya, digan las hermanas. Y el Señor, eso era lo mejor, está con él. No solo sabía tocar. Amén. Entonces envió Saúl mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Era pastor. Qué lindo que el Dios de las oportunidades lo puso a pastorear, y él aprovechó para ser fiel en el pastoreo de las ovejas de su padre, porque un día lo iban a pastorear a todas las ovejas de Israel. Porque qué bonito que cuando lo ungen, ahí en el segundo libro de Samuel, dice que Dios le dice: ahora tú eres pastor para todas las ovejas de Israel. Así que lo que el Señor andaba buscando no era reyes, andaba buscando pastores. Si tan solo eso lo pensaran los políticos de estos tiempos, ¿verdad? Amén. Si tan solo eso lográramos entender los ministros de estos tiempos, que nos han llamado a pastorear el rebaño, no a ser reyes. Amén. Gloria a Dios. Entonces note que David fue a Saúl y le servía, verso 21. Y Saúl lo amó grandemente. Verso 23, y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios, ojo, el espíritu de parte de quién era, ¿quién se lo podía sacar? Pero qué tremendo que la administración de David sacaba el espíritu malo, por lo menos temporalmente. Dice: David tomaba el arpa cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él, pero regresaba. ¿Qué tan poderosa puede ser la alabanza? Por eso qué bueno los ensayos, son necesarios, pero mejor la preparación espiritual. Yo sospecho que si nos preparamos bien espiritualmente, hasta los ensayos se hacen más rápidos. Amén. Bueno, eso es por si usted quiere entrar a la alabanza. Note cómo Dios tenía una oportunidad que estaba creando para David, de sacarlo del estercolero para llevarlo al trono. Solo que esa oportunidad era bien negativa ante los ojos humanos. Medía 3 metros. ¿Cuántos codos de altura tenía Goliat? Los estudiosos, 10, ¿verdad? O menos. Mejor leamos. ¿Cuántos codos? ¿Por codos está o no está por codos la estatura de este hombre? 6. ¿Y cuánto es el codo? La medida de tu codo hasta la punta de tu dedo. Aproximadamente 45 centímetros. 45 por 6, 45 por 2, 90, 90 por 3, 9 por 3, 27, 270. Y un palmo de aquí para acá. Si la mano era grande, otros 25 centímetros, aquí 270 más 25 centímetros, casi 3 metros. Así que el muchachón era grandote. Mientras más alto uno, más grueso a veces, ¿verdad? Porque tiene que ir en proporción. Entonces, este hombre era un gigante. Le llamaban campeón. Casi, no lo vi, pero estoy seguro que era un giveaway. ¿Se acuerda que en esos tiempos todavía quedaban vestigios?
cuya altura era de 6 codos y un palmo. Tenía un yelmo de bronce, una tremenda armadura, y ahí dan ideas de cómo estaba vestido este hombre. Pero lo más tremendo es que esa era la oportunidad de David. ¿Te has dado cuenta que el Dios de las oportunidades te está preparando cosas que cuando vienen y te enfrentan, tú crees que vienen del diablo? ¡Ey! Goliat venía del diablo, por supuesto, pero Dios estaba en el asunto. Parece que fueron 40 días, si no estoy mal, pero fueron muchos días que este hombre venía a retar y nadie se ponía. Hasta en el verso 23, capítulo 17, que dice: mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, solo que en esta ocasión David las oyó. El chaparrito. Y mire lo que dijo: cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará. Esa era la oportunidad. Matar a Goliat significaba una oportunidad. ¿Cuántos aquí queremos matar a nuestro Goliat? ¿Sí? ¿Quiere matar usted a su Goliat? Yo no sé cómo se llama su Goliat. Por favor, no me va a decir que es su esposo o su esposa, ¿verdad? Puede ser que su Goliat sea una deuda o una enfermedad. Yo no sé cuál es su Goliat, pero al Goliat hay que matarlo. Y la oportunidad que venía sobre David es: el rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Nuestro David, al que le llamaban el hijo de David, que también había nacido en Belén muchos años después, mató a Goliat también en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué dijeron? Le vamos a dar a la hija del rey. Y a Cristo le van a dar a la hija del rey. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y la hija del rey, para los que no están aplaudiendo, somos nosotros, hermano. Si usted no es cualquier cosa, solo que las potestades que tuvo que enfrentar Jesús eran mucho más grandes, ¿verdad? Pero como el David que estamos leyendo, también él peleó esa batalla y por eso estamos aquí nosotros. El pueblo respondió según aquella palabra y David, hermano, vio la oportunidad y por eso aceptó el reto. La historia la conocemos. Le quisieron poner armadura. ¿Y cómo caminaba David con la armadura de Saúl? Era grandote. ¿Se imagina usted que a mí me presten una camisa de José? Doy 3 vueltas, ¿verdad? Me da 3 vueltas la camisa. Las armaduras pesaban. Y cuando le ponen al chaparrito David la armadura del grandote Saúl, dice que no podía caminar. Así si se lo hubiera almorzado Goliat. ¿Verdad que sí? No, dijo, me la quito. Y mire lo que este hombre dice. Vamos a ver dónde lo encontramos. Aquí en el capítulo 17. Cuando se quita la armadura, verso 40, gracias. Dice: y tomando su cayado, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía. David siempre fue pastor. Por eso, nuestro David le llaman el príncipe de los pastores. Y si usted logra entender quién es David, usted se va a sentir completamente protegido, porque el príncipe de los pastores y su pastor es un David valiente, es un David poderoso, es un David que no ha perdido batallas. Aleluya. Y dice acá: el filisteo vino y acercándose a David con su escudero dijo: ¿acaso soy un perro? Y como dice un predicador, ¿verdad? Yo solo lo repito. Dijo David: este es Chucho, dijo.
¿Por qué le está diciendo? ¿Acaso soy un perro? Si maté leones y osos, este es Chucho, dijo. Y lo veo más fácil. ¿Acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Qué tremendo que lo que tenía David era un cayado de pastor. ¿Será poderoso el cayado de un pastor? ¿Qué dice usted? Habla de autoridad. Y dice entonces, y el filisteo maldijo a David por sus dioses. ¿Cuántos alguna vez han sentido temor por alguna maldición? ¿Ok? Levanten las manos. Yo no sé por qué los cristianos a veces presentamos temor ante las maldiciones. Si dice contra Israel, no hay agüero. Y nosotros somos el nuevo Israel. No hay agüero, a menos que abran la puertota. Claro, si tú juegas con esas cosas. ¿Cuántos saben que hay ministros que maldicen a las ovejas cuando se van de sus congregaciones? Si te vas, no vas a levantar la cabeza y todo te va a salir mal. Qué terrible, hermano, un ministro de Dios diciendo eso, pero ay. Pero usted no le tema a las maldiciones de los hombres, hermano. Usted dígale, Dios te bendiga. No se preocupe, porque si tiene temor, eso le abre la puerta. ¿Usted cree que los dioses de los filisteos tenían potestades fuertes sobre ellos? Sí. Y sabían lo que estaba haciendo Goliat. Solo que David no abrió ni un momentito, ningún agujerito en su corazón para no temer. Porque esa maldición llevaba poder, hermano. ¿Usted se acuerda de la famosa Chabelita? Esposa de Acab, Jezabel, pues. Que asustó al profeta poderoso Elías y le lanzó una maldición. ¿O no le lanzó una maldición? Solo que Elías abrió puerta. Yo no sé cómo, pero salió corriendo. Y se fue a meter en una cueva, se fue todo deprimido, porque en el momento que abrió puerta, esos espíritus que iban en esa maldición, hermano, se quería hasta morir. ¿Se acuerda? El tremendo profeta Elías, que había bajado fuego del cielo, obviamente no él, sino respaldado por Dios, y que había matado un montón de profetas. La voz de qué potestad habría en la boca de esa mujer. No era ella lo que estaba sobre ella, porque ella fue la que metió a Israel en apostasía. Así que indudablemente había poder del lado del enemigo, pero David no le hizo caso a esa maldición. Así que usted, hermano, por favor, tranquilo, no abra la puerta. Me gusta lo que hizo David. Acuérdese que él estaba aprovechando las oportunidades. Mire lo que le dijo David. Verso 45. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Se da cuenta que él tenía un concepto claro de quién era Dios? Yo creo que cuando nosotros andamos así medio de lado, no sabemos quién es Dios, hermano. Especialmente cuando nos enfrentan. Especialmente cuando nos atacan, cuando nos amedrentan. Hay muchas cosas que hoy nos pueden amedrentar. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. No es tu batalla, la batalla que tú tienes que pelear. Es Dios el que va a pelear tus batallas, y vas a ver, hermano, cómo Él te va a librar. Aleluya.
No es con espada ni con lanza. Deje de pelear sus batallitas, hermano. Dejemos de pelear nuestras batallas. Por eso es que el Señor nos lleva contra la espada y la pared. Porque no cedemos. Porque no nos interesa realmente depender de Dios muchas veces. Seguimos peleando nosotros. Sucedió que cuando el filisteo se levantó, David, usted conoce, agarra la piedra. Algunos creen que Dios fue el que dirigió la piedra. Yo creo que David era hábil, porque esa habilidad se la había dado Dios. Pero de todas maneras agarró la piedra, directo. Y una de las cosas que me llama la atención, porque para mí nada está de más en la Biblia, es que la piedra, dice, se hundió en su frente. Eso fue un proyectil, hermano. ¿Es duro lo que usted tiene aquí? Ese Goliat haber tenido más duro aquí, ¿verdad? Era grandote. Solo que la piedra se hundió. Eso quiere decir que penetró. Tuvo que haber habido, obviamente, un respaldo de Dios para que eso pasara, ¿verdad? David cae, muere, porque dice que la piedra lo mató y después le cortaron la cabeza. Por eso aquí venga que Goliat murió 2 veces, los 2 veces muertos. Pero es solo una figura. Dígame usted, hermano amado, si este hombre que está viviendo esas victorias se hubiera quedado con su idea: pobrecito yo, mi papá no me quiere, mis hermanos hasta la guerra van, yo aquí cuidando las ovejas, mi papá, viene un profeta y de mí no se acuerda. ¿Se ha dado cuenta que nosotros muchas veces pensamos eso para justificar nuestra actitud? Pero para David, que conoció al Dios de las oportunidades, todo eso sirvió para una gran oportunidad: matar a este filisteo y luego ir hacia el trono. Pero no fue fácil, hermano. Usted puede leer en casa y se va a dar cuenta todo lo que sufrió este hombre. No fue fácil. Encuevado en Adulam, perseguido por un rey loco. Le ofrecieron, ¿se acuerda que les habían ofrecido casarse con la hija? Y se la dieron a otro. Se casó con Mical y ella se burló de él y se la quitaron. Qué duro, ¿no? Pero este hombre, la unción del Espíritu, le permitía reconocer que el Dios de las oportunidades está con nosotros. Hermano amado, ¿cuál es la oportunidad que tú andas buscando? ¿Estás buscando alguna oportunidad que Dios crees que no te la ha querido dar? O tal vez tú no la has visto, tal vez tú no la has aprovechado. Yo creo que en esta mañana la administración es para todos aquellos que por lo que vivieron en su pasado creen que las cosas tal vez ya se conformaron, no pueden ser mejores. ¿Cuántos creen que Dios quiere buenas cosas para nosotros? ¿Sí, hermano? Dice que sus propósitos son de bien y son de misericordia. Dios diseñó algo bueno.